Y entonces nos quedamos en el siguiente bloque, hablando, Johnny, de todo lo que indica estos cambios. Si yo tomara en retrospectiva esto y alguien preguntara, y esto sería muy bueno preguntarlo a otras órdenes religiosas, los apocalipsis han sido, son y serán, y aplican a este mundo, o aplicaron al mundo romano, o lo que le digo a mi amigo Alfredo Morales, ¿qué significa? El trabajo de él es buscar en el Apocalipsis algo que pasó, o es un relato de San Juan de Patmos, que fue refugiado y que en el año 100 se quedó en una isla cerca de Creta, abandonado y exiliado, y entonces por revelación divina escribió esto. Quisiera que vamos viendo también parte de las imágenes de la cámara 4, donde el Creador, a través de todo esto, se ha ido diseminando. Y vean, René, qué padre se ve esto, el movimiento a alta velocidad de nuestra morada. Nosotros nos encontramos en esta zona, y esos 30,000 años luz, yo me pregunto, ¿la Biblia habla de lo que es, o de lo que fue, o de los sellos apocalípticos que están por romperse? Ahora, voy a tocar doble, y vean, tomamos el giro, nos acercamos más, y en este momento entramos directamente al sistema solar, y la Tierra, en conjunto, tenemos que atravesar todas estas fronteras para pensar, vean, que en este bello mundo resulta que nosotros tenemos que hacer un giro galáctico. Y decían los antiguos, Juan de Patmos dijo esto: si este giro y el camino invisible son un camino divino de los dioses, porque en la antigua Grecia y Roma se creía que desde Zeus hasta Hades marcaban los linderos y demás, la Iglesia de alguna forma dijo que posiblemente el humano portado mal y llevado en una forma execrable, esa palabra significa al exceso de su comportamiento, entendería mal, y entonces René al final empezaría a sucumbir, a padecer sobrepoblación, enfermedades, cataclismos, calamidades, luchas, y finalmente ni siquiera lo material le ayudaría. Esto significa que el ser humano al final tendría que entender que hay otros planos. Yo siento que el Apocalipsis te dicen, cambia, dedícate, cultívate, sirve, concientízate, que la profecía es que también un ser negativo podría quedar desencadenado y 1000 años reinaría y después sería seducido, y el humano, viviendo en un planeta como este de expiación, tendría que mejorar su conciencia, su ética, su moral, su discernimiento, y buscando la corona divina para que entonces el Apocalipsis no se dé. Ya sé que son profecías que están establecidas y que Dios dijo y demás a través de su profeta, pero ¿qué sucede si el profeta en un momento dado vio, ojo, René, una tierra paralela o un quantum, otro mundo parecido a este, porque la teoría del quantum dice que hay mundos paralelos, y él vio una tierra paralela, vio un acontecimiento y vio algo que iba a suceder, pero si nosotros, con el albedrío, con la voluntad, por ejemplo, con el entendimiento divino, con la conciencia, con conocimiento y sabiduría, digas, yo me ilumino y vivo en este mundo, y empiezas tú a tornar parte de esos cambios, y has visto que todos los sellos están rotos, que finalmente todo se ha sucedido, que los mares, que los cielos, que las plagas antiguas de las langostas, de las ranas, de los insectos, del primogénito, todo eso hemos visto. ¿Qué sucede si pudiéramos nosotros, con un gran amor y devoción? Y por cierto, Agustín, tendríamos que pensar lo siguiente, que dicen, Alfredo, conocimientos antiguos, que el amor salvará todos los abismos. Y si el planeta estamos rondando ahí, y hemos visto las claves que se han dado, ahora por cierto, ahora se le llaman las trompetas del Apocalipsis. ¿Sabían el término, Pedro? Las trompetas del Apocalipsis significan sonidos extraños que se han detectado en todo el planeta. Y con cámaras especiales se ha visto que aquí en la Tierra, sobre todo en los conos norte y sur, en estas zonas, no en la zona caliente, sino en las zonas frías, aquí es donde podríamos estar rondando, y el camino de la Tierra podrían decir que son maestros o seres que están haciendo una conexión, y que dicen que en las zonas de hercios, en los rayos Bond, en ciertas zonas que han sido equidistantes, se están tornando avistamientos que algunos creen que ese sonido es producto del avistamiento de naves nodrizas. El Apocalipsis, pienso que es como un mundo así, vamos a tocar al doble, vean, que se aleja de una frontera que Dios, el Deus dedite, el dedo divino, coloca, y finalmente esa frontera que nosotros vivimos a miles de años luz del centro, ¿quién dijera que finalmente alguien nos dijera qué significa este vórtice, Pedro? Ve,
Y al momento de hacerlo de canto, esto significa que un fantasma se está quejando, escucho un sonido raro, como de angustia celestial, pero vean esto ustedes, compañeros, que al final de este vórtice todo tiene un giro galáctico y que finalmente todo esto indica que todos los hechos, todos los mundos, todos los logos solares, todos los planetas, al final van a empezar a cambiar por parte de, pero que el humano que no sea consciente, que no busque la paz, que no encuentre el entendimiento, que no busque el sentido de grupo, que se aleje de la fuente, que le importe muy poco lo espiritual, que simplemente las cuestiones místicas no le importen, que no tenga lecturas místicas, que no busque esto, lo que le decía mi amigo, pasará, que finalmente la tribulación, no lo sabemos Pedro, sea antes o después. Y si es antes del Cristo o después de la venida del Cristo, antes de la redención y después de, antes del rapto, fíjate Alfredo, o después del rapto. Y finalmente habríamos que investigar si todos los mundos como este, algo pasó en la antigüedad. Y finalmente es una prueba porque no es un relato de los romanos, aplica al tiempo presente. Y todas las hecatombes y lo que hemos visto, el gran holocausto, ¿cuál podría ser? Empezar a cambiar. Y si la Tierra dicen que es un mundo de expiación, que hay otros 600 y tantos mundos como este, lean los libros de Urantia, les va a gustar, habla de que cómo el planeta Tierra se quedó en segundo nivel, Pedro, y se quedó en nivel de expiación. Entonces, René, faltaría entrar a purificación, liberación, divinización, y finalmente, ¿cómo voy yo a alcanzar un mundo superior? Simplemente entrando en un estado de conciencia. Y finalmente, ese estado de conciencia implica que empiece la llama del perdón, la llama de la transmutación, empecemos a purificar, empecemos a trevolar. Y finalmente, ¿cómo vamos a alcanzar la corona de Dios? Eliminando parte de la densidad de un reino y alcanzar el fundamento, un esplendor, una victoria, una belleza interior, que finalmente todo eso nos va a llevar al conocimiento, después del conocimiento a la liberación, al entendimiento, a la sabiduría, y va a llegar al punto de donde nos coronamos como una fuerza angelical divina. El Apocalipsis y los sellos se pueden, si no soslayar, evitar, a través de que el ser humano, con su voluntad y el libre albedrío, nos vamos a un corte de 1 minuto, para que entremos, ¿verdad?, al último bloque, y nada más en este último segundo pensar que nosotros podemos ser artífices, dueños y señores. Decía un proverbio antiguo, Pedro, el hombre es el arquitecto de su destino, pero también lo labra uno. Y en el momento en que eso cambia, finalmente, Gerardo Padilla, entraremos a un estado superior, y esa exfoliación, esa epidermis, eso que hemos hecho, que nos hemos horadado, finalmente la expiación empezará a cambiar, y ya nosotros no seremos un mundo primitivo, alcanzaremos a purificar, a liberar y a divinizarnos. Eso llevaría eones, y según en el argot místico, la palabra eón es millón, millones de años en crecimiento, y la Tierra ha quedado supeditada. Por eso, René, hay un libro que se llama Planeta Prisión. Tendríamos que entrar en un estado confederado para poder empezar a ascender. Vamos a un corte.